Hola, ¿cómo están? Bueno, he vuelto aquí con un video en donde quiero mostrarles un ejemplo de lectura concreto en esto que venimos viendo en los últimos videos, que es la interpretación visual. Es decir, les voy a mostrar un ejemplo de una interpretación utilizando este mazo, que es el Wild Tarot de Kim Krams. Es precioso, no sé si lo conocen. Si no lo conocen, recomiendo que, que lo investiguen, que lo exploren. Es muy bonito mazo. En este caso yo tengo la edición Pocket, pero son imágenes como muy elocuentes, que juegan con mucho, bueno, juegan con el universo salvaje, ¿no? De los animales y mucho con los colores, las formas. Entonces ayuda un montón a ejercitar lo que es la interpretación visual, ¿no? Yo hice una lectura en uno de los últimos videos utilizando este y tengo otros videos donde lo uso. Pero es un mazo un tarot que a mí me ayuda un montón a esto, a tener una mirada más creativa y dejarme llevar por lo que las imágenes evocan a la hora de ser vistas. Entonces, preparé un ejemplo donde no vamos a utilizar una pregunta contextual, vamos a ir viendo las imágenes, tres cartas nada más, y les voy a ir mostrando un poco cómo suelo abordar la lectura y el tiempo que le voy dedicando al análisis y la observación. Entonces vamos con el ejemplo. Acá la propuesta es que ustedes también acerquen su interpretación, porque no es una interpretación única, sino que las cartas nos permiten que cada mirada, desde su propia subjetividad, pueda también interpretar otra historia, otro relato en lo que vamos viendo. Así que también la invitación de este video es que ustedes sumen, vayan sumando en comentarios qué vieron, además de de lo que yo menciono, qué vieron en esas cartas. ¿Vieron otra perspectiva? ¿Prestaron atención a otros elementos? ¿Se les construyó otro relato? Así que vamos con eso. Voy a compartir pantalla para que lo veamos juntos. Bueno, entonces, estas van a ser bueno, son las tres cartas que salieron y las tomé como ejemplo y azaroso, como es el tarot, para armar un relato, para construir un relato en base solamente a la observación. ¿Qué fue lo primero? O sea, lo que nos salió es Mother of Cups. Esto lo explico para quien no conoce el universo de Kim Krams, que es la ilustradora de este mazo. Ella, los personajes de la corte, quienes conocen el tarot saben que en el tarot tenemos reyes, caballeros, sotas, como los naipes españoles. Bueno, ella reemplaza esto por lo que sería la estructura de familia tradicional, podemos decir, que es madre, serían las reinas, padre sería el rey, y luego ubica hijo e hija, ¿no? En representación de lo que sería caballero y sotas. Entonces, cuando vemos madre, como en este caso madre de copas, es reina de copas, a lo que comúnmente quienes leemos el tarot asociamos. Sería esa la analogía que hace Kim Krams en su tarot, ¿no? Entonces, aquí nos tocó una madre de copas o reina de copas en relación al tarot tradicional. Es este cisne que vemos aquí, esta carta. Ahora la vamos a analizar más en detalle. Luego nos salió un 6 de bastos. Esto representan las varas o bastos también en el tarot de Kim Krams. Aquí nos salió un 6 de bastos y aquí en la tercera carta vemos un 3 de copas. ¿Mm? Entonces, madre de copas, 6 de bastos o 6 de varas y 3 de copas. Yo acá lo que te invito es a que te tomes un tiempo de mirar las tres cartas y ver qué es lo primero que te llama la atención, ¿no? Porque hay diferentes técnicas o formas de uno sentarse, analizar y colaborar en esto de armar una narrativa, porque lo vamos a intentar hacer es armar una narrativa en relación a simplemente tres cartas. Y aquí no tenemos una pregunta contextual, repito, estamos haciendo el ejercicio de la observación y la construcción de narrativa, como si fuese el ejercicio creativo de, a través de imágenes, crear un cuento, ¿no? Sería algo así, ¿no? Relatar un cuento, relatar una historia. Bueno, ese es el juego o la dinámica a la que te invito. Entonces aquí, si quieres detener un poco el video, puedes tomarte unos minutos, anotar qué te llama la atención de estos elementos, de estas imágenes. ¿Hay algo que te llama la atención de esta primera carta, de esta última? ¿Qué te llama la atención, no? ¿Qué fue lo primero que a mí me llamó la atención? ¿Por qué? Porque por mi forma de interpretar tarot, ya en estos años hay algo que a mí me sirve mucho y me ayuda en esto de las narrativas, que es empezar a ver, que en uno de los últimos videos te invito a verlo, te lo voy a dejar acá mencionado, es esto de las diferencias o las repeticiones en las cartas, ¿no? ¿Dónde veo una diferencia muy clara, como en el último video que hablo de consejo y no consejo, en una estructura de tarot, una tirada de tarot?
Pero también, ¿qué se repite, ¿no? Cuando veo varias cartas? ¿Qué es lo primero que se repite o lo que a mí me llama la atención desde la repetición, ¿no? Como algo que insiste ahí en ser visto. A mí lo primero que me llamó la atención fueron las copas, ¿no? Hay algo que vi ahí, dije, acá hay una copa única, y en esta tercera carta veo 3 copas. Y acá que me quiero detener en algo. Yo digo tercera carta, ¿por qué? Porque en realidad no hay un orden definido a la hora de leer tarot. La verdad es que no lo hay. Si a vos te gusta la interpretación libre, en donde no tenés una estructura fija, donde en general solemos aprender tiradas de tarot fijas. Quiero decir, esta carta va a significar al consultante, esta carta va a significar a su desafío, esta carta va a significar a su miedo, esta carta, y así, que también está bueno y yo a veces lo uso también, pero hace unos años que aprendí, empecé a experimentar en esto en la interpretación libre, es decir, tengo una pregunta que recibo de un consultante o la hago yo misma y despliego, por ejemplo, 3 cartas, o a veces uso la cruz francesa, que arriba ubico un consejo y abajo ubico un no consejo, que eso te lo compartí en el último video. Y ahí me dejo llevar por el orden de la lectura, ¿no? No siempre leo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. A veces me lo marca alguna carta. Si hay una carta que marca un accionar, vamos a pensar en un caballero. Quienes tienen presente las imágenes del tarot se van a dar cuenta. Los caballeros suelen estar en movimiento, marcan una dirección. O hay un caballero que va para allá, como puede ser un caballero de espadas, que va con una espada muy direccionada y me marca como un camino. Y tal vez el caballero de espadas me salió aquí dirigiendo hacia la derecha, puede que yo tienda a leer para ese lado, ¿no? Si a mí me salió una carta acá, donde hay un personaje que activa o genera una acción, un movimiento hacia la izquierda, tal vez empiezo a leer de la derecha hacia la izquierda. Espero que esto lo estés viendo, no sé si lo estás viendo. Bueno, puedes ver acá que estoy con el mouse, que estoy seleccionando con el círculo azul que debes ver, a qué me refiero en la imagen, ¿no? Si me sale alguien direccionando para ese lado, para allá, en mi caso para la izquierda, no sé cómo estás viendo la pantalla, puede que mi lectura vaya hacia la izquierda. Ahora, si hay una carta que me marca una mirada de un personaje, un elemento que se mueve, ¿no? Vieron que el tarot a veces marca un impulso o una dirección, puede ser que lo lea para allá. En este caso, eh, por más que yo tengo acá un cisne que me está marcando como que levanta un ala y mira para la izquierda, a mí se me armó distinto. ¿Por qué? Porque acá también en el centro tengo un elemento, que en este caso es la mariposa, que también hace un vuelo hacia arriba. Entonces, hay algo en esta lectura particular que me hizo tomarlo de la izquierda hacia la derecha. ¿Por qué? Porque se me armó una construcción de pasado, presente y futuro. Repito, no siempre tiene que ser de esta manera. A mí muchas veces me pasa lo de pasado, presente, futuro, que una lectura la empiezo a leer como la izquierda es el pasado, el medio es el presente y acá es el futuro. Muchas veces me pasa esto. Acá también se me armó esto de la noche y el día. Si ven el trasfondo del cisne es de como un escenario oscuro y aquí hay como un amanecer. Entonces hay algo de la narrativa, vuelvo a usar esta palabra, que me hizo ir de la noche al día. Pero bueno, hay quien, ustedes me pueden decir en comentarios, a mí en la narrativa se me armó distinto, se me armó del día a la noche, absolutamente válido. Lo que quiero decir es que no hay una lectura única, no hay una definición sobre esta forma de leer el tarot, ¿no? Es como, es libre. Entonces, va a depender mucho de cómo se acentúa tu mirada y a dónde va tu ojo. Eso tiene que ver mucho con la intuición también, ¿eh? Con algo intuitivo, con algo que te queda ahí, que te llama. A mí en este caso me llamó esta actitud del cisne, pero para hacia la derecha, ¿no? En este caso, hacia la derecha. Como decir, bueno, de acá vas de la noche hasta el amanecer, ¿no? Entonces, empecé a leer de izquierda a derecha, pero tengan en cuenta esto. No tienen por qué leer siempre de izquierda a derecha, derecha a izquierda. A veces puede ser que la carta del medio sea el eje de dos partes. Muchas veces con el tarot pasa que tenés un 2 de oros o un 2 de bastos, que hay una persona que tiene 2 elementos. ¿Y por qué no pensar que la carta que sale, si sale en el medio, ¿no? Esa carta del 2 sale en el medio, vamos a suponer, ¿por qué no pensar que a la izquierda me está hablando de algo, de ese 2 de oros, y a la derecha de otro lado de ese 2 de oros, ¿no? Como una integración de un lado y del otro que se resuelve en la carta del medio. Pero no me quiero detener en esto, vamos a esta interpretación concreta. Vamos a
a ver cómo sigue esto, ¿no? Vamos a ir deteniéndonos en cada carta de lo que yo llamé primera carta, segunda y tercera. Entonces, la primera carta tenemos un cisne que en la carta ocupa gran tamaño, la verdad que pasa a ser un ave grande en esta carta. ¿Por qué? Porque la tomo en relación al otro elemento también, que está bajo su ala, que es la copa. Entonces veo un cisne grande en relación a este otro elemento que es la copa, a la cual está como cubriendo, tapando, ¿no? La está tapando en un escenario oscuro, podría ser un escenario nocturno, lo que mencionaba antes, y brillan algunas estrellas. Otro concepto que veo en esta carta es un concepto de jerarquía. ¿Por qué? Primero porque es una madre, Mother of Cups, ¿no? Madre de copas. Entonces, si es una madre, se habla de una estructura familiar, que es lo que hace Kim Krams, quien creó el oráculo, que es madre, pues madre de un hijo. Entonces, hay una jerarquía en esa estructura familiar. Entonces, ya tenemos una jerarquía. Pero además, la jerarquía se me marca desde la posición visual, desde el impacto visual de esta carta. ¿Por qué? Porque el cisne ocupa casi toda la carta y está por arriba en posición y en gran tamaño cubriendo la copa. Entonces se ve una jerarquía también en lo que tiene que ver con lo visual y lo espacial de la carta. Está bueno muchas veces prestarle atención porque ayuda también a construir relatos y lógicas en lo que voy viendo. Entonces, en esta primera carta ya hablamos de jerarquía, hablamos de una copa sola, hablamos de un cisne grande, un ave grande, como protagonista de la carta, que está ahí cubriendo la copa. Si pasamos a la segunda carta y vamos a pensar esto como si fuera una peli de cine y hablamos de escenas, ¿no? O fotogramas de una película o escenas, es decir, una primera escena, esta es la primera escena, pasa y transiciona a esta segunda escena. Y ahí empiezo a construir estas lógicas a las que me arrojo, me animo, pruebo, creo, ¿no? Es un ejercicio creativo el que te invito a hacer. Esto, como dije antes, de armar un cuento, vamos a imaginar. Entonces vamos a pensar que esa figura protagonista, que era un cisne, ahora pasó a otra carta donde el protagonista es una mariposa, la protagonista es una mariposa. ¿Qué pasa ahí? Y ahí recurro a la comparación, ¿no? A las diferencias. Podemos decir que ese personaje, que vengo de un cisne, se transforma en una mariposa, porque pasa a ser el único elemento de esta, el único protagonista personaje de esta carta. Entonces digo, si el cisne era ahí quien marcaba mucho impacto visual y de pronto veo una mariposa, bueno, ¿por qué no pensar que ese sujeto, vamos a tomarlo como sujeto del relato, el cisne, se convierte en una mariposa? Vamos a imaginar esto en la imagen visual en un escenario que ya los colores de fondo vemos que también transicionan, es decir, los colores transicionan y el escenario transicionan. Venimos de una carta donde era todo oscuro, con algunos destellos de estrellas, pero en general el fondo del protagonista, el fondo del sujeto era oscuro, por eso lo asocié con un escenario nocturno, pero hay quien puede decir, ay, tal vez está dentro de un cuarto que está apagado y se prenden unas luces, podría ser absolutamente, ¿eh? Yo acá lo imaginé como un escenario nocturno, pasa a ser una mariposa con un fondo y un escenario distinto, donde vemos un fondo blanco, algo se empieza a aclarar en la escena, y en la parte inferior de la carta vemos una serie de varas, de ramas, podríamos decir en este caso, en este oráculo particular, que se entremezclan, podrían ser lastimar, estas ramas podrían lastimar a la mariposa, ¿por qué no? Capaz puede quedar enganchada acá, puede lastimarse. Tienen como una punta ahí, ¿no? Unas ramas que salen, podría interpretarse como un escenario peligroso y también más oscuro donde están estas varas, ¿no? Entonces, ese cisne parece que se transforma en una mariposa bastante más pequeña. El tamaño del cisne debemos reconocer, si tomamos esta premisa de que el cisne se convierte en mariposa, debemos reconocer que el tamaño es inferior. El sujeto disminuyó su tamaño y no solo eso, transformó su color. Pasamos de un blanco cisne a un azul mariposa, ¿no? Una mariposa azul con tonos de turquesa, celeste. Hay algo del color, que es algo con lo que juega mucho Kim Krams en este mazo y es muy bueno y la verdad que es hermoso para jugar de manera creativa en la interpretación de cartas,
que es como que hay algo de color que enciende el relato, ¿no? Hay algo de color que en parte lo podemos relacionar con lo vital, con lo que se enciende, con lo que se renueva, con lo que empieza a tener una cuestión, esto, ¿no? Lo colorido de una historia. Entonces, un cisne blanco pasa a ser una mariposa azul, turquesa, empieza a tener pigmentación, empieza a tener color, y esto también se focaliza en el sujeto, o sea, la carta esta lo que nos llama la atención es la mariposa. ¿Por qué? Porque es un color que te llama la atención, porque está sobre un fondo blanco, porque se eleva por sobre este escenario un poco oscuro y un poco tenebroso, por qué no decirlo. Entonces la mariposa está sobrevolando la escena, que por cierto se ve bastante hostil por debajo, esto que les dije antes. Entonces la mariposa sobrevuela la escena. Pareciera que asciende hacia un escenario mucho más claro, ¿no? Eso está a la vista. Vamos a la tercera carta. Nuevamente vemos aves, se ven tres pájaros, son tres pájaros, pero hay algo que llama la atención. Primero, ya dejamos de estar en la unicidad, ¿no? En el sujeto único. El cisne como sujeto único animado en la primera carta, porque después tenemos elemento copa en la primera carta, pero tenemos un sujeto animado único que es el ave, el cisne. En el segundo tenemos uno también, que es la mariposa, una sola. Y en esta ya hay algo que tiene que llamarnos la atención, que es, hay tres sujetos animados, son tres pájaros. Hay tres pájaros que son del mismo tamaño, que están sostenidos sobre la misma base, están sostenidos sobre la misma rama. ¿M? El escenario de cada uno de ellos es el mismo, el sostén es el mismo, hay algo que los iguala hasta en altura, y en altura y en posibilidades, ¿no? Porque si esa rama se rompe, se caen los tres, o tienen que volar los tres. Si esa rama se sostiene, los tres se sostienen. Entonces hay algo muy claro en esta carta de la igualdad, de la paridad, ¿no? Entre esos tres pájaros. Y a su vez hay algo muy bonito que hizo esta artista en esta carta, que es, los tres están como en ronda. Hay una sensación de círculo acá, ¿no? Que es como si lo equiparamos con humanos, es como si estás en una reunión o sentado en una mesa circular y todos conversando al mismo nivel, todos sentados, hablando de lo que sea, pero conversando, todos se pueden mirar a los ojos, ¿no? Hay un ida y vuelta. Entonces, se arma una escena de ronda, de comunicación, podríamos decir, de hecho los pájaros comunican, ¿no? Hacen su expresión vocal, o sea, se comunican, expresan, y también en el centro, muy bonito en esta carta, hablando de los colores, vemos un sol, ¿no? Y de hecho se ven colores cálidos a diferencia de las anteriores cartas. Porque de hecho en este fondo oscuro, que se ven algunos destellos pero muy pequeñitos, de algunas estrellas, podríamos decir, y aquí tenemos la mariposa con un color que empieza a dar color justamente a la escena, pero un color frío, porque también podemos distinguir los colores entre fríos y cálidos, es decir, acá un azul, un celeste, podrían ser colores que se asocian a colores fríos. Aquí ya pasamos a una escena cálida, una escena donde está el sol entre medio de esos pájaros y vemos un amarillo y un naranja entrecruzado como colores cálidos. Entonces, tres pájaros y a su vez abajo se multiplican las copas. Esa primera copa que vimos en la primera carta, se ven tres copas. ¿Qué podría ser que cada uno de estos pájaros tome de su copa? Es decir, tienen hasta los mismos recursos. Sigo con este concepto de paridad, posibilidad, potencialidad para cada uno de ellos. Cada uno tiene su copa. No es que hay dos copas y tres pájaros y se van a tener que compartir. Digo, cada uno tiene sus recursos, cada uno están sostenidos sobre el mismo elemento, sobre el mismo escenario. Entonces, nuevamente aves, pero estas se multiplican, son tres, se igualan en tamaño, se apoyan sobre la misma base. Parece hasta que se miran como en círculo. Las copas también se multiplicaron. Las escenas de colores cálidos y diurna. Recordemos esto de que el cisne yo lo relacioné con una escena nocturna y algo transiciona luego de la mariposa, que está en un escenario blanco, a una escena diurna. Y no me quiero detener mucho más. Yo acá lo que te quiero mostrar es qué es lo que imaginé como posible interpretación, y es lo siguiente. Posible interpretación sin preguntas, sin contexto, ¿no? Simplemente con los elementos que he visto. Podría decir, proteger lo único y dispar queda atrás. Es decir, un cisne que pareciera que protege una copa, pero a su vez el tamaño de ambos es dispar, es muy grande por sobre algo muy pequeño.
Bueno, podemos ver, y también me basé un poco en lo que después sucede en el relato, ¿no? Eso es importante a la hora de interpretar. Vas viendo, vas describiendo cartas, recomiendo anotar, escribir la descripción de lo que voy viendo y después las comparaciones van apareciendo. ¿Qué pasó en esta carta que pues que la otra no lo tiene? ¿Qué tiene la otra que esta no tiene? Y así, ¿no? Entonces, proteger lo único y dispar queda atrás. Ahora se da lugar a la liberación con esta mariposa que habilita tomar distancia de aquello que es hostil, ¿no? Por este escenario que veíamos acá de las varas. Para ir hacia esta tercera carta, para ir al encuentro de pares que brillan por igual en el escenario de la reciprocidad. Por esto que encontraba de la ronda, del círculo, de los mismos elementos, de la misma base, de los mismos tamaños, ¿no? En esta carta. Esta es una posible interpretación que se le podría responder a alguien que acerca una pregunta sobre vínculos. Sabemos que las copas en el tarot representan lo vincular, pueden representar personas, pueden representar sentimientos, emociones y vínculos. Entonces podría estar representando algo en relación a vínculos, alguien que pregunta sobre una situación con un familiar, alguien que pregunta con una situación en un trabajo, alguien que pregunta sobre una amistad. Bueno, va a depender de la pregunta. Pero aquí simplemente lo que te propongo es que observes 3 cartas y trates de construir un párrafo corto de interpretación. No escribas 500 párrafos. Trata de resumirlo en algo pequeño como esto, en donde vas a tener 3 cartas y la invitación es a que escribas después de observar un largo rato, lo puedes dejar hasta de un día para el otro y anotar en un cuaderno, un posible párrafo de interpretación. Y también te invito a que me dejes en comentarios si has visto algo más de estas 3 cartas que a ti te llamó la atención y te ayudó también a ver otra perspectiva más allá de esta interpretación, ¿no? Bueno, les leo en comentarios. Y si quieren más de estos ejemplos, también me pueden compartir, así sé qué otros videos ir creando y compartiendo con ustedes. Muchas gracias.